desde Por hace favor, muchos años. escuchar hasta final y compartirlo. Mi título oficial era el de economista jefe en una de las principales empresas consultoras internacionales, pero mi trabajo era identificar países con recursos que querían obtener nuestras corporaciones, como el crudo en Ecuador, por ejemplo, y después negociar grandes préstamos para ese país a través del Banco Mundial y otras organizaciones vinculadas. Sin embargo, el dinero no iba directamente al país. El dinero iba a nuestras organizaciones para construir proyectos de infraestructuras en el país. Obras como centrales eléctricas, carreteras, parques industriales, puertos. Proyectos que, en primer lugar, generaron grandes beneficios para las empresas adjudicatarias y, en segundo lugar, dieron mucho dinero a un puñado de familias ricas del país, las familias ricas que poseen las industrias, los establecimientos comerciales. Esos grupos se beneficiaron de disponer más electricidad y de mejores carreteras, pero la mayoría de la gente se vio perjudicada porque se detraía dinero del sistema de salud, de la educación y de otros servicios públicos para poder saldar los préstamos. Al final, los préstamos nunca eran devueltos. No era posible devolverlos, era parte del plan. Así que básicamente creábamos una especie de imperio que se hacía con el control del país. Ahora podíamos volver al país y decir, ¿no pueden pagar sus préstamos? Pues vendan sus recursos. Ya sea petróleo o lo que tengan, véndanlos baratos a nuestra organización, sin ninguna regulación social o ambiental. O déjenos construir una base militar en su territorio, como usted bien sabe, por Ecuador. Vote con nosotros en la próxima cumbre de las Naciones Unidas contra Cuba. Cosas así. En esencia, tomábamos el control del país. Y tengo que decir, como supongo que usted también es consciente, que si el presidente del país no aceptaba esas condiciones, muchas veces la gente a la que llamábamos chacales intervenían y o bien derrocaban al gobierno orquestando un golpe de Estado, o bien asesinaban a los líderes como hicieron con Allende en Chile, con Lumumba en el Congo y al final con Dinh Diem en Vietnam, entre muchos otros. Tenemos una larga historia que sitúa a veces al presidente de un país, al ministro de Hacienda o a otra gente en una situación muy difícil. Así fue como creamos un verdadero imperio global, un imperio corporativo. Económico en que se impuso a un país o se indujo a un país a endeudarse para luego someterlo. ¿Tiene algún caso concreto que nos pueda dar como ejemplo para ilustrar? Sí, hay muchos ejemplos. Ya sabe, por ejemplo, en Ecuador, en los años 70, una junta militar tomó el poder y la CIA estuvo muy involucrada. Al mismo tiempo, yo estaba allí en calidad de sicario económico. Fui a Ecuador como antes estuve en Colombia y en muchos países de América Latina. Básicamente yendo a visitar a presidentes que, de hecho, en muchas ocasiones eran dictadores militares que sabían que en gran parte debían su seguridad al apoyo de la CIA. De modo que era muy fácil ir y decirles, oigan, acepten de nosotros este gran préstamo y contraten a nuestra empresa. De hecho, nunca verán el dinero. El dinero, de hecho, nunca entrará en su país. Saldrá de un banco en Washington, como el Banco Mundial, y acabará en una cuenta en un banco de Houston, Texas, o en San Francisco. Es un juego con dinero respaldado por la Reserva Federal para pagar a Halliburton o a otras grandes empresas que vengan y construyan esas grandes infraestructuras. Pero su familia y las familias de sus amigos se beneficiarán porque son dueños de la industria y se van a beneficiar de toda la electricidad producida. Básicamente es como decir, en esta mano tengo unos cuantos miles de millones de dólares para mostrarle que después podrá pagar lo que construyan nuestras corporaciones. Y si no lo acepta, en esta mano tengo una pistola. Bueno, yo nunca he llevado pistola, nunca. Pero sabíamos que detrás de nosotros estaba esa gente a la que llamábamos chacales. Así pues, si el presidente o el ministro de Hacienda no aceptaban esos tratos, no conseguían nuestro apoyo. Tal vez no fueran eliminados, dependía de quiénes eran. Pero si eran una junta militar colocada en un puesto con nuestra ayuda, dejábamos de apoyarles. Y probablemente eso significara la derrota para ellos. Había una cantidad enorme de poder en juego. Esa era la regla general, pero hubo dos grandes excepciones en América Latina. La primera fue el presidente Jaime Roldós de Ecuador y la segunda fue el presidente Omar Torrijos de Panamá.
Ambos se resistieron. Ambos, a mi parecer, eran nacionalistas convencidos. Los llamábamos comunistas, pero no eran comunistas, eran socialistas. Pero antes que nada eran nacionalistas y se negaron a entrar en ese juego. Y ambos murieron en accidentes aéreos. Sus aviones privados se estrellaron. Y hubo muchas sospechas de que habían sido asesinados, aunque de hecho nunca se ha demostrado. Pero hay muchos indicios de que fueron eliminados y antes había todas las razones para creer que serían eliminados. Ambos esperaban algo así, especialmente Torrijos. Su avión se estrelló 2 meses después de que se estrellara el del presidente. Esta idea del asesinato de la reputación en realidad lleva mucho tiempo existiendo. Si nos fijamos en el movimiento para quitarle a Allende la presidencia de Chile, se trataba de una campaña realmente fuerte lanzada desde Estados Unidos para demostrar que era comunista, que era un títere de Rusia, lo cual no era cierto en absoluto. Se trataba de una noticia totalmente falsa, pero resultó ser extremadamente eficaz. Antes de eso, a principios de los años 50, Mossadegh en Irán fue derrocado por un agente de la CIA que entró y convenció al país, sobornando a los periódicos, a los medios, a la policía y provocando manifestaciones de que Mossadegh no era popular, pero era muy popular. Y en gran parte fue una campaña mediática. Y ciertamente en tiempos más recientes vemos al presidente Lula de Brasil recorriendo ese camino. Solo fue una campaña de difamación. Hemos visto una arremetida contra usted, presidente Correa. Hemos visto una arremetida contra Zelaya, en Honduras. No funcionó en algunos casos, pero Zelaya fue derrocado. Esto es viejo, pero ahora se está poniendo peor. El poder de las redes sociales, que puede ser muy positivo. A veces hablo de cómo usarlas para reformar las corporaciones, para unir a los consumidores en un boicot, pero también puede ser extremadamente efectivo para destruir la reputación de los políticos. Ciertamente lo vemos hoy en Estados Unidos. El presidente Trump es un maestro en hacer declaraciones falsas, totalmente falsas. Hemos vivido cambios de vez en cuando, pero él destruye reputaciones así de fácil. Lo intenta y a menudo lo consigue. Recurso infinito. Pero ¿cuál sería tu alternativa si países como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela no pueden utilizar sus recursos naturales? Usted ha tocado un tema muy interesante. Sí. En cierto modo, mi trabajo, tal como yo lo veo, es ser una voz controversial. Es ser alguien... A ver, primera son los derechos de la naturaleza que otorga la nueva constitución del país. Derechos iguales a los derechos humanos. Y la segunda es la política del buen vivir, que de hecho es la economía de la vida. Siempre que debemos ayudar a la gente pobre, a la gente que pasa hambre, que no tiene agua, electricidad. Estoy totalmente de acuerdo.